Hola a todos, en el video anterior hablamos de algunas derivadas importantes, hablamos de la familia de funciones x a la n, donde n pertenece a los reales, y mencionamos que f' de x es igual a n por x a la n menos 1, y que como esto vale para los reales, entonces también tenemos, por ejemplo, que la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Si yo quiero encontrar la derivada de la raíz cuadrada de x, esto es lo mismo que tener la derivada de x a la 1/2. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, pues bajo el exponente, 1/2 por x a la el exponente menos 1. ¿Pero quién es 1 acá? Pues 2 sobre 2, ¿cierto? Ese es el que más me conviene. Y me queda 1/2 de x a la menos 1/2. Esto es lo mismo que tener 1 sobre 2 veces x a la 1/2, que es lo mismo que tener 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x, ¿ok? Esta es una de las importantes. También si tenemos, por ejemplo, las ganas de encontrar la derivada de la función 1 sobre x, esto es lo mismo que tener la derivada de x a la menos 1. Y esto es, bajo el exponente, multiplico por la función, y aquí es, ¿cierto? Mi exponente menos 1. ¿Qué va a ser esto? Menos 1 por x a la menos 2, que es lo mismo que tener menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, esos ejemplos los había quedado como debiendo del video anterior. Ahora vale la pena mirar una nueva derivada. Yo tengo la función f de x igual a e a la x. Acuérdense que esa función tiene una particularidad en su diseño. Si esta sea la x, nosotros habíamos hablado de que la recta tangente de e a la x en x igual a 0 tiene pendiente 1, ¿cierto? Esta recta tangente a e a la x en x igual a 0, ¿cierto? Vale 1. Ok, teniendo eso en mente, entonces calculemos esa derivada. ¿Quién sería f' de x? Bueno, pues eso es igual al límite de cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h. ¿Quién es aquí f de x más h? Pues e a la x más h, ¿cierto? Menos f de x, que es e a la x sobre h. Esto es lo mismo que tener el límite de cuando h tiende a 0 de... Si ustedes tienen e a la x por e a la h, ¿eso no es x más h? Sí, eso es x más h. Listo. Y aquí menos e a la x sobre h. Voy a factorizar, y esto me da entonces que es el límite de cuando h tiende a 0 de e a la x que multiplica a e a la h menos e, perdón, menos 1, ¿cierto? Menos 1 sobre h. Ok. En este caso, ¿qué sucede? E a la x no tiene h, ¿cierto? Entonces funciona como si fuera una constante. Entonces esto va a ser igual a e a la x por el límite de cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Bien, ¿y cuánto vale este límite? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué significa que esta pendiente acá valga 1? ¿Qué sucede si yo quisiera calcular la derivada de e a la x en x igual a 0? Pues tendríamos el límite, ¿cierto? De cuando x tiende a 0 de e a la x más 0 menos e a la x, ¿cierto? Sobre, ¿quién iría abajo? X, ¿verdad? Bueno, x menos 0, ok. ¿Y quién es esto? Bueno, pues e a la x sigue siendo, bueno, cuando x tiende a 0, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, ¿qué tendríamos? A ver, si yo no estoy cometiendo aquí un error de descuido. Sí, aquí tengo un error. A ver, ¿qué nos dice la definición del límite bueno, de la derivada en un punto? Yo quiero calcular la derivada de f en a. ¿Ok? En a. Listo. Esto es el límite cuando x tiende a a, ¿cierto? De f de a, perdón, de x más a menos f de a sobre x menos a, ¿cierto? Eso es la definición de la derivada en un punto. Ok, ahora yo lo quiero calcular en cero. El límite cuando x tiende a 0 de
f de x más 0. ¿Quién es eso? E a la x más 0, ¿cierto? Menos f de a, o sea, e a la 0, y aquí abajo, x menos 0. Eso es igual al límite de cuando x tiende a 0 de e a la x menos, ¿quién es e a la 0? 1, ¿cierto? Bien, sobre x. Esta expresión de acá es equivalente a esta expresión de acá. Y nosotros sabemos que por la definición de la función exponencial, ese límite es igual a 1. ¿Listo? Es lo que tenemos acá, que la pendiente en ese punto es 1. Por lo tanto, la derivada de f de x igual a, o sea, si f de x es igual a e a la x, entonces f' de x es igual a e a la x también, ¿ok? Esta es una propiedad muy, muy importante, de que cuando se deriva e a la x con respecto a x, obtenemos la misma función. Tiene un comportamiento de identidad. Voy a dejar este video hasta acá y en el siguiente video vamos a calcular derivadas importantes trigonométricas. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like.